En este episodio analizaremos el rascacielos más avanzado tecnológicamente del planeta. Mirad este rascacielos. Tiene 632 metros de altura. Está preparado para soportar terremotos y tifones. Me sigue pareciendo un sueño. Es increíble. Y los diseños innovadores que crean historia. Esto sí que es increíble. Esto sí que es ingeniería de verdad. Y que han hecho lo imposible posible. Ingeniería de lo imposible. Shanghái es una gran ciudad. Tiene 24 millones de habitantes y la cifra sigue creciendo. Es una de las ciudades más pobladas del mundo con una ambición sin igual. Shanghái siempre será una de las ciudades más internacionales del mundo y también una de las más importantes. Este centro financiero mundial cuenta con 10.000 personas por cada 2,5 kilómetros cuadrados. El único sitio libre para construir es hacia arriba. En los años 90 se empezó a desarrollar una zona de tierras agrícolas al este de la ribera, conocida como Pudong. Si nos fijamos en el Pudong, 20 años después, se ha convertido en un centro internacional de negocios. Ha pasado de ser una zona agrícola a una zona dominada por un montón de rascacielos. En noviembre de 2008 se empezó a trabajar en el rascacielos más impresionante de todos. Con 632 metros de altura, la Torre de Shanghái sería el segundo edificio más alto del mundo, el más alto de China y el más alto construido sobre una zona sísmica. Sería el edificio más moderno del planeta. Contaría con 128 pisos, 9 jardines internos y albergaría 16.000 personas trabajando, durmiendo o de compras. Una verdadera ciudad de las alturas. Y eso que este es uno de los lugares más complicados del mundo donde construir un rascacielos. Construir un rascacielos en Shanghái es algo único, porque hay que tener en cuenta fenómenos como el viento y los terremotos. Para Dennis Poon y sus compañeros ingenieros era un reto aparentemente imposible. No me puedo creer que diseñáramos el edificio más alto de China y el segundo más alto del mundo. Las complicaciones de ingeniería empiezan en las raíces de la torre. Porque Shanghái no solo está en una zona sísmica y de tifones, sino que además esta megaciudad se está hundiendo en el suelo blando. El suelo bajo esta gran metrópoli se está desinflando como un colchón de aire a medida que el nivel del agua de la capa freática se colapsa por el peso de los edificios. Uno de los mayores retos de la Torre de Shanghái es que los cimientos soporten el peso de un edificio tan alto. Con un peso de 850.000 toneladas, ¿cómo pretende mantenerse en pie con las condiciones del suelo blando que hay en Shanghái? La base rocosa está a 200 metros de profundidad. Shanghái se encuentra sobre una capa blanda de tierra, barro y arena. Una pesadilla geotécnica lista para tragarse un edificio de 850.000 toneladas, como la Torre de Shanghái. Así que tuvimos que diseñar los cimientos de esta torre teniendo en cuenta todos estos desafíos. Los ingenieros solo tenían una oportunidad, porque construir una torre de estas características no permite margen de error. En una supertorre como esta, el gran desafío es hacer los cimientos bien para no tener problemas futuros. Luego, no se podrían arreglar. Los ingenieros tuvieron que echar la vista al pasado para superar este reto aparentemente imposible. Antiguamente, el mundo de los rascacielos era inconcebible. Los hombres primitivos estaban limitados por las restricciones de la naturaleza. Para los antiguos egipcios, la altura significaba anchura y un montón de mano de obra. A no ser que tuvieran en cuenta teorías de otro mundo. A la hora de construir torres, el estado del suelo siempre ha sido un obstáculo.
rascacielos 11 veces mayor que la famosa Torre de Pisa, los diseñadores de la Torre de Shanghái tendrían que inspirarse en los ingenieros pioneros del siglo XIX. La ciudad americana de Chicago cuenta con los rascacielos más famosos del mundo. Pero hace un siglo, los ingenieros a los que se les encargaban edificios de tan solo un par de plantas sobre el nivel del suelo, lo veían como un reto imposible. Puede que no os lo parezca, pero Chicago es uno de los lugares menos lógicos para construir rascacielos. El suelo es bastante blando. Bajo nosotros hay una fina capa de tierra y luego una capa pero que muy profunda de barro. Es un lugar muy complicado para construir un rascacielos porque con tanto peso el edificio acabará hundiéndose. Las propiedades del centro de Chicago se revalorizaban y la ciudad empezó a expandirse. Tenía que crecer hacia arriba, así que los ingenieros tenían un problema. Cuanto más altos fueran los edificios, más pesados serían, y habían descubierto que el suelo solo podía soportar cierto límite de peso. Este es el auditorio de la Universidad de Roosevelt, diseñado por Adler y Sullivan en 1889. Es un monumento histórico para Chicago. El edificio tiene 72 metros de altura. Al terminarlo en 1889, era el edificio más alto de la ciudad, un edificio que años antes hubiera sido impensable. Las innovaciones que lo hicieron posible vinieron de la mano del ingeniero Tamar Adler. Nos dirigimos a los cimientos diseñados por Adler para comprobar el estado del suelo de Chicago. Anteriormente, todo el peso del edificio se apoyaba en las paredes y se hubiera hundido en el barro como si fuera mantequilla. El invento de Adler fue utilizar madera y travesaños de acero recubiertos de hormigón para que el edificio de 110.000 toneladas se apoyara sobre el hormigón armado. Voy a ilustraros lo que pasa con un trozo de plastilina que representa el barro que tenemos bajo los pies en Chicago. Es una sustancia como la mantequilla. El barro es bastante profundo y la base rocosa de Chicago empieza a 20 o 30 metros de la superficie. Aquí tengo un palito para ilustrároslo, así que cojo la estructura y atravieso el suelo. En 1880 y 1890 no contaban con la tecnología necesaria para excavar profundamente hasta la base rocosa. Así que los arquitectos e ingenieros de Chicago tuvieron que buscar la manera de solucionar este problema. Un ejemplo de lo que ocurre bajo nuestros pies es esta moneda sobre la plastilina. Este panel o esta plataforma se coloca en el suelo y luego el edificio se apoya encima de ella. Como podéis ver, se hunde un poco en el barro, pero no demasiado porque está distribuyendo la carga. La revolucionaria solución de ingeniería de Adler hizo posible la construcción sobre este tipo de suelos. Y hoy el edificio más alto de la ciudad, la Torre Willis, se eleva a 442 metros del suelo, 6 veces la altura del auditorio de Adler. Pero a pesar de este invento, el diseño del auditorio no era correcto al 100%. En la cara norte del edificio tenemos esta gran pared exterior, que es mucho más pesada que la que hay en el interior. Y como podemos comprobar, al ser esta más pesada y esta más ligera, se ha hecho una grieta en el suelo. Podemos ilustrarlo perfectamente con estas canicas. Aunque la Torre de Shanghái sería imposible sin inventos como los cimientos con plataformas de hormigón armado, los ingenieros no pueden permitir que le pase lo mismo que al auditorio de Chicago del siglo XIX. Si el edificio no queda uniforme, se inclinará, y eso es algo que no podemos permitir. Es tan alto que una leve inclinación causaría una gran desviación de la parte superior. Para solucionar este riesgo catastrófico, los ingenieros han tomado las ideas de Adler y las han mejorado.
En el 2008 comenzaron con los cimientos y tardarían 2 años en terminar. Primero colocaron un montón de pilotes y de ferralla. Y luego vertieron el hormigón para hacer una losa. La construcción de la losa de cimentación a esta profundidad es un desafío en sí. Tardaron 60 horas ininterrumpidas en verter el hormigón, una cifra de récord. El proceso necesitó la colaboración de 2.000 trabajadores y 450 hormigoneras. Básicamente usamos todas las hormigoneras de Shanghái para superar este reto. La losa de cimentación ha necesitado 61.000 metros cúbicos de hormigón, otro récord mundial. 61.000 metros cúbicos es muchísimo hormigón. Es comparable al que se usó en la presa Hoover hace un montón de años en Estados Unidos. Sin los ingeniosos inventos de ingenieros como Dan Adler, la construcción de esta torre de Shanghái hubiera sido un sueño imposible. Mirad lo grande que es la torre. Así que imaginaos la magnitud de los cimientos que se necesitan para mantenerla sobre suelo blando. Y lo hemos hecho bien, mirad. Es increíble. Pero la construcción de este rascacielos ultramoderno presenta muchos más desafíos y los ingenieros tendrán que apoyarse en las invenciones del pasado. Podría decirse que este es el primer rascacielos que existió. Para hacer realidad esta ingeniería de lo imposible.